Bien, metodología de la investigación. Y como saben, cuando hablamos de metodologías y cuando hablamos de investigación, es cuando estamos buscando como individuos o como profesionales obtener resultados o obtener información referente a un tema o a alguna situación en particular. Entonces, para ello necesitamos tanto de la implementación de un método como del sistema de investigación que nos facilite la obtención de esa información para determinar una causa o un fin determinado. Entonces, para esa circunstancia, nace la asignatura como tal, metodología de la investigación, donde nosotros vamos a aprender a lo largo de ella cuáles son esos métodos, técnicas, enfoques que nos van a ser útiles para poder elaborar un proyecto de investigación que sea viable y que sea ejecutable en el corto y en el mediano tiempo. Comenzando, primero, ¿por qué queremos hacer una investigación? Hay varios elementos que nos ayudan a nosotros a discernir en qué queremos hacer una investigación. Y obviamente podemos hacer para comparar. Por ejemplo, yo he hecho alguna investigación en este año y quiero compararla con los resultados que obtuve el año pasado o el año antepasado o hace 10 años. Queremos analizar eso, ¿no? Queremos hacer una comparación desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Por ejemplo, hoy por hoy estamos en 2020, estamos con esto novedoso de la pandemia del COVID-19, y por ahí en 1920 también hubo una pandemia, entonces podemos utilizar podemos hacer una investigación para utilizarla como referencia y comparar qué fue lo que sucedió en aquella oportunidad y en esta. Luego podemos hacer una investigación para descubrir nuevos conocimientos. Por ejemplo, nuestros amigos psicólogos, una persona presenta algún tipo de malestar y queremos descubrir cuáles fueron las causantes de ese malestar. Entonces tenemos que hacer una investigación que nos ayude a entenderlo. Y para refutar, por ejemplo, hace 10 años pudimos haber hecho una investigación sobre cualquier tópico, sobre cualquier tema, no importa cuál sea, y decir, bueno, han pasado 10 años, queremos conocer qué fue lo que sucedió, entonces vemos que nuestros resultados hoy día aplicando el método son distintos, entonces ahí nosotros estamos refutando porque estamos contrastando y diciendo, no, los resultados que tenemos ahora son diferentes, son mejores o peores en comparación a lo que sucedió 10 años atrás. Actualización de resultados. Nosotros queremos actualizar resultados. Tenemos datos que son muy antiguos, ya han pasado de moda, entonces necesitamos actualizarlos. Bueno, para lograrlo, la única manera de hacer es ejecutar una investigación que nos ayude a nosotros a actualizar. Es un fenómeno bastante interesante. Voy a tomar un ejemplo como la música hoy día, eh, particularmente el reggaetón. Hace que en los años 80, finales de los 80, 90, habían canciones que estuvieron muy de moda, que fueron hit entonces, y hoy día el música reggaetón lo que ha hecho es tomar pequeños fragmentos de esas canciones y agregarlas a su ya contenido. Eso es una actualización de canciones, entonces básicamente es una investigación que se hace también. Entonces podemos tomar un ejemplo así de simple para entender que no es tan complicado y también que la investigación nos ayuda a eso, justamente a actualizar el resultado. Hacer un análisis, queremos hacer una investigación, queremos llegar a entender cuáles fueron las causas y para hacerlo necesitamos analizarlo. Y aquí es cuando nosotros ponemos nuestros propios criterios y decimos, bueno, ok, y yo pienso esto sobre este tema. Por ejemplo, hoy por hoy, cuando hablamos justamente de la pandemia, hay personas que dicen, bueno, fue un accidente, hay quienes creen que es un complot, otros creen que es un fenómeno que no existe, otros creen que es un invento de los gobiernos. Entonces son varias postulaciones que ha hecho la gente y eso nos lleva a nosotros a hacer un análisis. ¿Qué tan cierto será? ¿Será así? ¿Es verdad o no es verdad esta u otra teoría? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es un análisis. Y luego para formular, cuando estamos formulando nuevas hipótesis o nuevos criterios, donde nosotros llegamos y decimos, bueno, después de hacer este análisis o hacer esta investigación,
formulo o propongo lo siguiente: a partir de ahora ya no se haga esto de esta manera, sino que se haga de esta otra manera. Entonces, para que lo podamos entender, ¿verdad? En los enfoques de la investigación, el mundo está dividido en dos enfoques principalmente. Esto simplificando la investigación. El mundo, como les digo, se divide en dos elementos: el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Cuando estamos hablando de un enfoque, hay un tercer enfoque que es la mixtura de los dos, que es el enfoque mixto. Ese no voy a entrar mucho en detalle porque es un poquito más complejo. Aparte, para crear ese conocimiento básico con estos dos enfoques son los primeros que nosotros podemos trabajar para entender cómo funciona la investigación y obviamente para realizar una investigación. Entonces, el enfoque cualitativo, como su nombre lo indica, lo que está buscando son cualidades. Ya les voy a ejemplificar. Y tenemos un fenómeno, una situación, un problema, un caso, y a partir de ahí nosotros lo que vamos a hacer es describirlo. Entonces, cuando estamos haciendo una descripción sin intervenir en él, entonces nosotros lo que estamos haciendo es una investigación con un enfoque cualitativo. Entonces, el enfoque cualitativo describe y el enfoque cuantitativo cuantifica. Los métodos más comunes que se utilizan al momento de hacer una investigación. El método inductivo es cuando yo como investigador me meto a buscar información y tratar de encontrarle explicaciones a esa situación. El deductivo, este de acá, el segundo de acá, el método deductivo utiliza el razonamiento, justamente como esta serie de Sherlock Holmes y este personaje de Arthur Conan Doyle, es lo que hace es que va deduciendo qué fue lo que pasó. El hipotético deductivo, donde yo primero me planteo una situación de decir, vamos a ver, ahorita son que las 4:50, bueno, son las 4:50. Mi lógica me dice que es de día ahorita, ¿bien? Pero ¿qué pasaría si yo salgo y está oscuro? ¿Quién me traicionó? La parte deductiva, la parte racional de mi persona. ¿Por qué? Porque me creé una hipótesis que no es real. Ahora, si yo digo, no, hombre, si ahorita a las 4:50 es de día, yo salgo y es de día. ¿Bien? O si yo digo, bueno, no, pucha, ahorita estamos en una temporada de lluvias, ahorita debe estar lloviendo. Tengo una hipótesis. Debe estar lloviendo porque no lo tengo confirmado si está o no está. Ahora, mi deducción me dice, no, debe estar lloviendo. Y salgo y no está. Entonces, mi hipótesis fue refutada, número uno. Y mi deducción también fue refutada porque lo que está sucediendo en realidad es otra cosa. Analítico. Yo agarro un fenómeno y lo analizo. Defenderme por esta situación. ¿Me enseña? Lo empieza a leer y empieza a empaparse de ese caso y lo analiza. Y después de que lo analiza, decide qué va a hacer, si va a representar o no a la persona. El método sintético integra componentes dispersos. El histórico comparativo, el método histórico comparativo, es, pues como su nombre prácticamente nos da la clave, estamos analizando hechos que van ocurriendo en el pasado. Entonces, los tipos de investigación, vamos a empezar con esta faceta. Los tipos de investigación, lo más recalcado en la actualidad de la investigación son que vamos a tener investigación pura y vamos a tener investigación aplicada. Y aquí les traigo un ejemplo. Cuando estamos hablando de investigación pura o básica, no es porque sea sencilla, sino porque es una investigación que su función principal es generar conocimientos y teorías. La aplicada es aquella que se apoya en problemas específicos para mejorar la vida. Por ejemplo, un investigador está investigando cómo funciona una empresa y está haciendo una investigación básica porque quiere saber cómo funciona, cuál es su organigrama, cuáles son sus flujos de trabajo, etc.
Y si un investigador que está investigando las causas de la quiebra económica o del florecimiento económico de una empresa, entonces lo que está haciendo es una investigación aplicada. Esas son las diferencias. Luego tenemos otros tipos que también están en esta categoría. Ojo, estamos hablando de los tipos de investigación. Investigación histórica, de tipo histórica, ¿verdad? Porque ¿qué estás tratando de decirme una investigación histórica? Que estoy buscando información de tiempo atrás. Eso es todo. La investigación de tipo documental es aquella investigación en la cual yo consulto materiales para entender el fenómeno. Por ahorita solamente lo menciono así como un fenómeno, ¿no? Un caso de estudio. Descriptiva, como hablaba al inicio, es hacer una descripción sin llegar a hacer un análisis. Y esta es la mayoría de investigaciones que se hacen en la vida, donde las personas, cuando hacemos investigación, solamente estamos describiendo. Relacional es cuando estamos haciendo un causa y efecto, porque buscamos una relación. Si yo tiro una sandía del segundo piso, ¿cómo va a caer al suelo? Obviamente se va a explotar. Bueno, hay una causa y hay una reacción, ¿no? Una relación. Hay una correlación entre una y otra variable. La explicativa es algo parecida a la descriptiva, únicamente lo que hace es explicar, aquel solo describe el fenómeno. Esto fue así, esto es así, esto es blanco, esto es verde, esto es rojo, esto es azul, esto es liberal, nacional, qué sé yo, pobres, ricos, clase media, lo que sea. Mientras que la explicativa es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es así? El estudio de caso solamente es el análisis de un fenómeno en particular. Los demás pueden analizar varios, pero en el caso es un único fenómeno en particular. Fenómeno en particular. Y la investigación de tipo experimental es una investigación donde se hacen pruebas y en este caso el investigador manipula todas las variables posibles, porque va haciendo pruebas sobre el objeto de estudio. Supongamos un caso así. Soy psicólogo y quiero conocer qué efecto tiene sobre las personas la terapia. Bien. Y entonces lo que hago es que tomo a un grupo de personas que se sientan deprimidas y no les doy terapia. Tengo 5 personas y no les doy terapia y al cabo de 20 días voy a ver qué pasa con ellas. Y luego tomo otro grupo de 5 personas y en esos 20 días le doy 7 terapias, le doy terapia. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción entre uno y otro? Eso es una investigación de índole experimental. Los tipos de investigación, y aquí voy a hacer una salvedad, los tipos de la investigación, los métodos de investigación y los enfoques de investigación, ojo ahí, no los vayan a confundir, tenemos métodos, enfoques y tipos. Se pueden combinar de las formas que ustedes gusten. Pongámoslo así, el método es la función del investigador. El tipo de investigación es cómo se va a hacer la investigación. Y el enfoque es qué tipo de información va a extraer. Esas son las 3 diferencias. Repito, el método va a ser qué va a hacer el investigador, qué función, qué rol va a tener el investigador. El tipo, cómo va a ser la investigación. Y el enfoque, qué tipo de información va a extraer. Bien, entonces vamos a hablar ahorita un ratito del tiempo de la investigación. Cuando hablamos de tiempo no decimos que voy a hacerla en 3 meses, no, sino cómo yo voy a obtener la información. Que el tiempo de la investigación es el momento en que se obtienen datos. Entonces, estos datos se pueden obtener de 2 formas, de una forma seccional o transversal y de una forma longitudinal. ¿Qué significa esto? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo en la casa tengo un termómetro que mide la temperatura. Entonces, este termómetro, yo soy bastante curioso y digo, bueno, ¿qué temperatura hay a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, a las 4? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Sacando datos, varios momentos, ¿verdad?
Entonces, esa obtención de datos en varios momentos se llama longitudinal, que está de aquí abajo. Longitudinal. Ahora, si yo solamente vengo y saco la temperatura al mediodía y de ahí me olvidé del termómetro 3 meses, eso fue transversal o seccional. Es decir, en este momento la información la obtengo una única vez. El ciclo de vida de la investigación consiste en la etapa 1, que es la idea, la etapa 2 es el diseño, la etapa 3 la planificación y la etapa 4 la publicación. Cuando estoy hablando de la etapa 1 de la idea, consiste en el desarrollo de la idea, o sea, del qué se pretende investigar. O sea, si de ahorita yo les digo, tienen que hacerme una investigación, estamos en etapa 1. Y usted dice, híjole, ¿de qué? El INGE me va a dejar, ay Dios, no me ocurren ideas, qué barbaridad, INGE, no tengo idea. Esa es la etapa 1. Bien, que es la etapa más frustrante, por cierto. Luego viene la etapa 2, diseño, sustenta la información de apoyo para la investigación. Es decir, ya usted dice, no, ya tengo la idea, ya sé que quiero investigar sobre este tema, esto es lo que me interesa, esto es lo que me gusta, cheque, vamos a trabajar. Bien, ahora le digo yo, bueno, vámonos a etapa 2, vamos a buscar la información que nos sustente eso que usted está haciendo. Dígame si alguien más lo hizo, si es algo nuevo, si es algo novedoso, de dónde va a traer la información, de San Google o de algún San Libro que haya por ahí en la casa. Entonces esa es etapa 2. Etapa 3, diseño, planificación. Cuando hablamos de planificación es el plan de trabajo que yo voy a usar para obtener la información. Por eso dice ahí, establece el plan de trabajo para aplicar en investigación. Es donde yo digo, ¿qué método voy a usar? El ingeniero mencionó algunos métodos. Bueno, aquí vienen. ¿Qué metodología? ¿Qué instrumentos necesito? ¿Qué herramientas voy a aplicar? Son aquí. ¿En qué tiempo lo voy a hacer? ¿Cuánto voy a gastar en hacer la investigación? Esta es la etapa de planificación. Y la etapa última, está de acá, la etapa de publicación. Ya usted dice, bueno, ya apliqué las encuestas, ya hice las entrevistas, ya hice los grupos focales, ya tengo la información, ahora tengo que depurar esa información, curarla se le llama. Voy a curar la información, ya quito lo que no me sirve, quito lo que no entiendo y empiezo a escribir el documento. Y este está, bueno, hizo el estudio de campo, redactando el informe final. Aquí me faltó un último paso que sería la entrega o la presentación, ¿sí? La presentación, cuando yo le digo, mire, tiene hasta pasado mañana para entregar el trabajo y viene usted con 8 tazas de café y 3 desveladas a hacer el trabajo a todo lo que da, ¿no? Así que desde ya les digo, no vayan a dejar este trabajo para el último día porque se pueden fundir. Mejor háganlo paulatinamente, poquito a poquito. Bien, entonces son las 4 etapas por las que pasa la investigación. Entonces, estas etapas las vamos a ir discutiendo una a una. Primero la idea comprende primero el área donde yo voy a hacer la investigación. Si yo soy psicólogo, pues se supone que en el área de psicología. Si soy administrador, en el área de administración, porque son muy fuertes. Si estoy estudiando derecho, pues en el área de derecho, ¿sí? Si yo soy psicólogo, no me voy a meter al lado economista porque voy a pasar mucho trabajo ahí, entonces mejor lo hago en el área que a mí me llama más la atención. Luego, escribir el tema de investigación, cuál va a ser el tema de investigación, cómo lo redacto, yo tengo aquí la clave, ya se lo voy a enseñar. Las preguntas de investigación, yo me planteo un par de preguntas. El diseño, ahí yo estoy hablando del problema de investigación, cuál es el problema que hay que a mí me llama la atención para investigar, qué información me lo fundamenta, porque todo debe ir fundamentado, casi nada debe ir inventado, y la justificación, la planificación, la metodología, cuál va a ser la metodología, los materiales que voy a necesitar, los métodos que voy a aplicar, la muestra poblacional, el cronograma, es decir, el tiempo, la temporalidad y el presupuesto. Y finalmente la publicación, levantamiento de la información en campo, el análisis de la información, conclusiones,
Bueno, recomendaciones, redacción del documento final y la presentación final de los resultados. El tema de investigación, aquí sí me quiero detener un poquito porque esta parte le resulta un poquito complicada a todo el mundo al inicio. Bien, el tema de investigación a mí me gusta que lleve estas partes. Un qué, un del qué, un dónde, un quiénes y un cuándo. Y aquí tengo un ejemplo. El análisis de la situación actual de las empresas en el sector alimentario en Santa Rosa de Copán durante la pandemia 2020. El análisis es el qué, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? Un análisis. Ok, muy bien. ¿De qué? ¿Del qué? De la situación actual. ¿En dónde? Bueno, del sector alimentario. ¿De dónde? De Santa Rosa de Copán. ¿En quiénes? Bueno, ya lo estoy dando aquí a entender acá, ¿no? Que son empresas. ¿En cuándo? Cuando ocurrió este fenómeno. ¿Bien? Entonces aquí este tema me cumple con estos elementos. Vamos a ver esto de aquí, análisis de la relación entre las estrategias pedagógicas de enseñanza y estilos de aprendizaje en los estudiantes universitarios. ¿El qué? Un análisis. ¿Del qué? De la relación de estrategias pedagógicas. ¿Dónde? Bueno, el dónde aquí no aparece, sí me aparece porque son estudiantes universitarios. ¿De quiénes? Que también son estudiantes universitarios. El cuándo, no me dice el cuándo, pero ya cumple con estos criterios. ¿Bien? Sí, no precisamente tiene que ser rígido con todo, pero tienen una base. Luego, los valores éticos y sus implicaciones en la formación ética del estudiante universitario. Este es el tema de investigación. ¿El qué? Los valores éticos. ¿Del qué? De las implicaciones de la formación ética. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los valores que tiene la información, la formación ética? ¿En dónde? Aquí no me da el dónde, pero sí me dice el de quiénes, de los estudiantes universitarios. ¿Sí? Este tema, este último tema, está bueno, está bien, no obstante deja muchas cosas al aire. Y aquí es donde a mí personalmente no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque no me dice el dónde. Por ejemplo, estudiante universitario, tenemos no sé cuántas universidades hay aquí, como cinco universidades hay aquí en Santa Rosa, entonces yo puedo decir, pero ¿cuáles estudiantes? Bases para un buen tema de investigación. ¿El qué? Estos son algunas claves que yo les regalo en forma de objetivo, ¿verdad? Analizar, diagnosticar, comparar, contrastar, determinar y diseñar. Estos son el qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Del qué? De los principales, de las causas y consecuencias, de los causantes, del manejo, un modelo, de los factores. Son ejemplos, ¿verdad? Ya lo vamos a enseñar a mezclar. ¿Quiénes? De los estudiantes, de los pobladores, de los empresarios, de los niños, de los jóvenes, de los participantes. ¿En dónde? En Honduras, en Santa Rosa, en aldea o municipio, en Corquín, en la universidad o en el negocio. ¿Cuándo? En el año 2020, durante 2018-2019, durante los años 80, en la década de los 90, en el trimestre 1, 2 o 3 o 4, o en el evento tal. ¿Cómo se elabora un tema? Miren, aquí, esta clave que he creado acá yo, sirve para que ustedes la puedan combinar de las maneras que ustedes gusten. Por ejemplo, yo puedo comparar el manejo que tienen los estudiantes de Corquín o de la universidad en el tercer trimestre o en el segundo trimestre de 2020. ¿Sí? Solamente me faltó del que más comparar las principales causas del desempleo, aquí no está, pero del desempleo en Santa Rosa de Copán durante el año 2018-2019. Ven, entonces aquí lo único que estoy haciendo es yo planteo cada uno de estos, los voy mezclando y voy creando mi tema de investigación. ¿Por qué? Porque aquí ya me dice qué es lo que quiero hacer. Analizar, obviamente, así como el método analítico, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Yo, con mi propio criterio, con mi propia voz, con mis propias palabras, estoy analizando un fenómeno. O quiero diagnosticar. Esta es la base para que ustedes puedan construir un tema de investigación